Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor Jorge Slava para conversar, entre otras cosas, sobre su más reciente libro, Una banca en el parque, ilustrado por Beatriz Chung y publicado por Pace. ¿Cómo estás, Jorge? Encantado de recibirte y encantado de ponerme en contacto con tus amigos. El libro, que es una hermosa historia de amor de dos personas que se conocen en un parque, y que tiene al libro de alguna manera como el instrumento que los une. Así es. También podría verse o leerse como una historia de amor hacia los libros, ¿no? Y hacia el acto de la lectura. Sí, yo creo que es acertada tu opinión. En un espacio público como es el parque, en una banca que ofrece un paisaje de la alegría de los niños, la sombra de los árboles, ¿no? En fin, ahí se lleva o se teje una relación entre dos personas adultas que encuentran en el libro un punto de contacto que los une, ¿no? Incluso hay un par de circunstancias en las que es el libro el eslabón que va a permitir que ellos retomen una relación, ¿no? Junto con el libro, por supuesto, la lectura, y por extensión también la escritura, porque ellos hay una correspondencia en un momento a través de cartas, ¿no? Intercambio epistolar, sí. Así, entonces, sí, yo creo que es todo este ámbito de la cultura, de la escritura, ¿no? De la lectura, la que va a terminar fundando y fundiendo esta relación. Me da curiosidad siempre cómo surgen las historias. ¿Cómo se te ocurrió esta historia? ¿Partís de alguna imagen o alguna escena, algo que te fue la chispa, digamos, para...? Mira, creo que mi generación ha sido privilegiada en algunos sentidos, ¿no? Un lugar como el cine, que era el espacio propicio para el amor. Uno tenía las primeras enamoradas o las besaba por primera vez en el cine, protegido por las oscuridades de la sala de cine. Creo que también el parque era un lugar público ideal para las citas y los encuentros amorosos antes, ¿no? Mis padres, por ejemplo, se conocieron en un parque, ¿no? Yo no me conocí en un parque específicamente con mi novia de entonces, que hace 1000 años es mi esposa, pero hicimos del parque un lugar de encuentro permanente. Ella vivía cerca del campo de Marte, entonces siempre me ha rondado esta idea del parque como un lugar de encuentro, de comunión de almas también, porque desde la infancia yo he sido un concurrente de parques, ¿no? Entonces, o era el juego de los niños y más tarde el juego del amor, el parque, ¿no? Eso debe haber sido una idea que a uno lo ronda durante años. Y luego, regresando de Santiago de Chile, de la feria el año pasado, es una de las pocas historias, probablemente la única historia que conservo en manuscrito. Tengo un cuaderno que te lo puedo mostrar, un cuaderno donde escribo desde la primera línea, desde el título hasta el punto final, tal y cual ha aparecido en el libro, y lo escribí en esas 3 horas y media que toma el viaje de Santiago a Lima, ¿no? Y seguramente con estas imágenes de deleite y de depresión que ejerce el recuerdo de mis padres, el recuerdo de mí mismo, y esta curiosidad que muchas veces persigue a los niños de cómo se conocieron mis padres, o a los nietos de cómo se conocieron mis abuelos. Esa podría ser una respuesta, ¿no? Hoy es más difícil porque los parques están cerrados, ¿no? Porque, no sé, hay menos vida pública hoy, porque la gente vive más recluida en sus hogares y los muchachos
se encuentran en la red, ¿no? En las redes, claro, el barrio está en la computadora, los vínculos están en las redes, y el parque es tan lindo con estas bancas clásicas, ¿no? La gravilla, las piedrecitas blancas, es lo que yo recuerdo de los parques tradicionales. Ahora, una cosa interesante de esta historia es también cómo cambia el personaje, o por lo menos el personaje del profesor, ¿no? Que era un profesor Sí. huraño, ¿no? Y que sin embargo después cambia a partir del amor por un lado, pero también a partir de la lectura y los libros por Sí. otro, ¿no? Él recupera la lectura, ¿no? Gracias a que la primera imagen que tiene de esta muchacha es ella sentada leyendo, ¿no? Con un libro en el regazo y está completamente abstraída por el libro y además entretenida y hasta divertida por el libro. Esta imagen le impresiona. No hace más que llegar a su casa y esa noche para dormir recupera un libro de su librero que probablemente hacía mucho tiempo que no leía, ¿no? Y efectivamente el amor yo creo que nos cambia y espero que para bien. Es un profesor cascarrabias que sale todos los días malhumorado de una chamba que no disfruta. Él es un profesor de colegio y luego cambia completamente su perspectiva del mundo gracias a que el amor lo oxigena y lo revitaliza, ¿no? Y empieza a mirar el mundo de otro modo, y empieza a mirar el mundo, quiero decir, el paisaje, el jolgorio de los niños, empieza a disfrutar incluso con la alegría de los niños, que antes hasta eso lo mortificaba. Hay una frase en el cuento que dice, ni siquiera los recreos lo entretenían, ¿no? Es verdad. Otra curiosidad que tengo a partir de los libros ilustrados es si hay una... O ¿cómo lo afrontas tú con el ilustrador? ¿O simplemente le das el texto? Mira, ¿Cómo ha sido? Carlos, tú sabes que yo he sido editor, ¿no? Entonces me he acostumbrado desde muy joven a tratar con los autores de los textos y con los autores de las ilustraciones. Y he aprendido, porque hace 30 años no ocurría eso en nuestro medio, a valorar mucho el trabajo del ilustrador y a comprender desde el comienzo que el ilustrador lo que hace es una propuesta de lectura. Es decir, en el libro hay el vínculo dialógico de quien hace la ilustración y de quien propone el texto. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Incluso como lector puedo advertir a veces cuando un libro, su mayor peso está en la ilustración que en el texto, ¿no? O viceversa, y puedo distinguir formatos distintos entre el libro álbum, el libro ilustrado, que no es lo mismo, o el libro informativo. En cada caso, la ilustración siempre tiene un peso importante, pero hay una gradación en el peso que pueda adquirir una ilustración en el libro. Ya como autor, a mí me encanta tener una primera relación, una primera reunión con la ilustradora, el ilustrador en este caso con Beatriz Chung, que no había trabajado antes conmigo y que luego en la conversación acá en casa me entero que nos conocíamos hace 40 años o 35 años porque ha sido compañero toda mi vida, toda su vida, de mi primer hijo en el cole. Beatriz era una chica aplicadísima en el colegio, según mi hijo, la primera del salón. Y bueno, tuve una primera reunión con ella, más o menos señalamos algunas coordenadas, algunos criterios generales, y luego a mí me interesa dejar trabajar al ilustrador o la ilustradora, porque parto de esa premisa, bueno, lo que me va a ofrecer es su lectura, ¿no? A lo largo de todo el proceso de la creación de Beatriz, yo no he visto las ilustraciones sino hasta el final, y he preferido que sea así, ¿no? A veces, cuando por razones editoriales se está trabajando con mucha premura, sí me pasan las ilustraciones como para señalar, no sé, tal vez algunos elementos faltantes o algunos elementos sobrantes, entonces sugiero, pero no hago más que sugerir, ¿no? Al final quien decide es el ilustrador junto con el editor. Lo que me
Una de las cosas que me llamó la atención es, por ejemplo, la elección de abrir con la foto, Sí. una foto y terminar con una foto, ¿no? Es la primera foto de los novios y luego ahí al final hay una foto final. Bueno, esa sí fue una propuesta mía señalada en el texto. Ujú, Bueno, tiene que ver con ciertas prácticas antiguas. En los parques solía haber un fotógrafo ambulante, ujú, ¿no? Luego yo he sido y soy un gran aficionado a la fotografía y me parece que la fotografía es un arte que te registra un instante, es un trocito de la vida que queda fijado para siempre, ¿no? Entonces, cómo nace esta relación queda registrada en una fotografía y cómo, bueno, no concluye, pero digamos, es un capítulo, es el preludio del final, esa fotografía ujú. última, ¿no? Porque ya estos protagonistas que fueron muy jóvenes al inicio del romance y que luego se convierten en papás y regresan con sus hijos al mismo parque y años después, por la vida, por las circunstancias de la vida, se convierten en abuelos, ¿no? Y regresan con los nietos ya a hacer un picnic en el parque. Bueno, ya están en el tramo final de sus vidas y eso también queda registrado en una fotografía. Ujú. Un poco para terminar, Jorge, comentábamos el regreso de Colmillo Blanco, Ajá. tu célebre sello editorial. Bueno, muchas gracias por el Sí, célebre. muchos leímos varios títulos, yo recuerdo muchos años atrás haber leído varios títulos justamente gracias a Colmillo Blanco, ¿no? Colmillo nació en el año fines del 86. Yo acababa de llegar de España, de estudiar allá un año, y una de las manifestaciones culturales que más me sorprendió en España fue esta explosión editorial que había allá. En general, una explosión cultural de apertura. No hacía sino una década España había recuperado la democracia. Y me sorprendió mucho visitar librerías con una cantidad de publicaciones, pero encontrar siempre en las librerías un anaquel, un espacio, un estante grande dedicado a la literatura infantil y juvenil. Eso era impensable en el Perú, hace 40 años o 35 años. Y veía ilustraciones muy lindas, desde ediciones de parábolas de Cristo, digamos, ¿no? Hasta literatura muy profana de Hemingway o Steinbeck, ¿no? Y en ese momento probablemente decido, voy a regresar al Perú y voy a fundar un sello, ¿no? Entonces regreso con un dinero mínimo, fundo un sello editorial y sin socios, sin trabajadores, más allá de mi propia persona, saco adelante este sello para publicar básicamente literatura infantil. Fue creciendo de una manera impensada. Yo me movía mucho en el ámbito literario, además era más fácil conocerse antes entre los narradores, los poetas, y publico narrativa, poesía. En los 6, 7 años de vida que tuvo Colmillo, publicamos más de un centenar de libros. Y luego, cuando aparece la SUNAT y me siento obligado a convertirlo ya en una empresa formal, me acobardé porque yo nunca había pensado que fue vivir de eso, ¿no? Ni llevar cuentas. Bueno, uno hace libros con mucho gusto, pero no piensa cómo deshacerse de ellos. Todo un calvario distribuir y más difícil cobrar, ¿no? Entonces decido dejar Colmillo y fue Colmillo muriendo por inanición, lentamente. Y hace pocos años, un par de estudiantes se me acercaron para contarme que estaban un poco fastidiados en la editorial donde estaban trabajando, que además era una editorial a donde yo les había sugerido que trabajaran, y habían decidido
fundar su propio sello. Y mi exalumna me desliza de una manera muy amable: ¿y qué tal si resucitamos Colmillo? Y a mí me pareció un sueño, ¿no? Entonces, bueno, acepté con mucho gusto, y ya ha sido una labor de ellos, es todo el mérito de ellos haber resucitado Colmillo. Yo estoy honradísimo, feliz de que Colmillo quede en manos de unos jóvenes. Yo no tengo nada que ver con Colmillo, más allá de algunas sugerencias o recomendaciones que puedo hacer de autores, de títulos, ¿no? Por ejemplo, relanzar Colmillo con un libro de Eduardo Chirino fue una propuesta mía, ¿no? Tenemos también en mente relanzar una edición linda de Cuaderno de Horacio Morel, sacar algún libro para niños. Y me da mucho gusto ver cómo Colmillo, en este par de años que tienen funcionando, ya empieza a tener un catálogo interesante, con una propuesta gráfica distinta, ¿no? Y, como digo, capitaneados ahora por Angie y Gabriel, que pasaron de ser grumetes a comandar una nave tan difícil como un sello editorial. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, Gracias, Carlos, muchísimas gracias. Amigos de Letra Capital, estuvimos con Jorge Eslava, con el que hemos conversado sobre su libro Una banca en el parque, ilustrado por Beatriz Chung, publicado por Peisa, y que lo pueden encontrar en la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias.